Hola, hola, hola a todos los que estén viendo este video, espero que se encuentren muy bien. Y pues primero que nada les agradezco por estar aquí en este video y los pongo en contexto. Este es un video de una serie de videos enfocados a explorar las herramientas de chapa metálica. Es una herramienta de SolidWorks que nos permite ver el diseño de piezas desde otra perspectiva. Y a continuación vamos a ver una descripción general de las herramientas o de esta herramienta y veremos las herramientas con las cuales podemos trabajar en chapa metálica. Chapa metálica. Descripción de chapa metálica en SolidWorks. Con chapa metálica podemos diseñar piezas doblando y formando láminas o placas planas de metal. En este componente se trabajan piezas con espesores uniformes. En el momento que doblamos o desdoblamos el espesor en las placas puede llegar a cambiar. Las piezas de chapa metálica en general se utilizan como cerramientos para los componentes o para proporcionar soporte a otros componentes. En chapa metálica se pueden plegar o desplegar placas, y con esto ver la chapa en su patrón plano, esto es, sin doblar, así como es su estado final. Se puede diseñar una pieza de chapa metálica por sí misma, sin referencias a las piezas que contendrá, diseñar la pieza en el contexto de un ensamblaje que contenga los componentes encerrados o diseñar la pieza dentro de otro documento de pieza en un entorno multicuerpo. Existen distintas formas de trabajar con chapa metálica. Se puede comenzar la chapa metálica desde cero utilizando herramientas de chapa durante todo el proceso. Se puede crear primero una pieza sólida y después convertirlo en una pieza de chapa metálica, en función al sólido, un conjunto de superficies, o a una pieza importada. Se puede construir una pieza sólida, vaciarla y después insertar pliegues de chapa metálica. Bueno, antes de empezar a trabajar con esta herramienta de chapa metálica, es posible, o quizás es posible que no tengamos habilitada la opción de chapa metálica en la ventana principal de SolidWorks. Para habilitarla haremos lo siguiente: iniciamos una nueva pieza y nos vamos a la ventana de operaciones. Después daremos un clic derecho para buscar la opción que se llama barra de herramientas, y en barra de herramientas, ahí clic derecho, barra de herramientas. En barra de herramientas buscaremos la herramienta de chapa metálica. Damos un clic y nos aparecerá al lado izquierdo. Todos los símbolos que vemos ahí son herramientas de chapa metálica, las cuales analizaremos una por una desde arriba hacia abajo, empezando por la primera, llamada chapa base pestaña. Iniciaremos describiéndola. Chapa metálica. Chapa barra diagonal base pestaña. Es la primera operación en la creación de una nueva pieza de chapa metálica. Cuando se agrega una operación, la pieza queda identificada como una pieza de chapa metálica. Los pliegues se agregan donde sea adecuado, y las operaciones específicas a la chapa metálica se agregan al gestor de diseño del Feature Manager. Como muchas operaciones en SolidWorks, esta operación llamada chapa base pestaña se realiza a partir de un croquis. Y las características del contorno del croquis pueden ser las siguientes. Puede ser un croquis abierto, en donde los pliegues o dobleces y el espesor de la chapa se van a determinar por defecto según las dimensiones del croquis. Como muchas operaciones en SolidWorks, esta operación se realiza a partir de un croquis. Las características del contorno del croquis pueden ser: contorno abierto. Se aplica en chapa metálica para extrusiones, revoluciones, secciones, etc. Los pliegues y espesor se determinan por defecto según las dimensiones del croquis. Lo primero va a ser seleccionar un plano para crear un croquis. Del árbol de operaciones seleccionaremos el plano alzado con clic izquierdo y daremos clic en la opción croquis. Y vamos a iniciar el croquis seleccionando una línea de punto medio que sea vertical. Y la dimensionaremos con una cota inteligente de 120 milímetros. Ahora trazaremos una línea en diagonal y para definirla acotaremos el ángulo que existe entre las dos. Seleccionamos las dos líneas y el ángulo lo dejaremos de 75 grados. Finalmente la longitud de la línea será de 80 milímetros. Lo siguiente será crear una línea en el vértice de abajo de la línea vertical. Seleccionamos la operación línea y creamos una línea diagonal seguida de otra línea un poco más hacia arriba. Acotamos el ángulo entre las mismas y lo vamos a definir de 60 grados. Y ahora la longitud de la línea de abajo la definimos como de 80 milímetros.
Vamos a tratar de acomodar la cota. Ahí estarían 80 milímetros. Y la otra línea más cortita de 45 milímetros. El croquis no está completamente definido porque tenemos dos líneas en color azul. Una forma de terminar de definir el croquis es apoyarnos en SolidWorks y la opción visualizar y eliminar relaciones. Vamos a esa opción, la desplegamos y utilizamos definir completamente el croquis, entidades seleccionadas, y seleccionamos las dos líneas azules. Y la relación que nos faltaba era la distancia entre el origen y el vértice de la última línea. Redondearemos la distancia a 54 y el croquis quedará definido por completo. Ahora saldremos del croquis y del árbol de operaciones lo mantendremos seleccionado para después hacer clic en la operación chapa base pestaña. Ahora nos mostrará el menú de configuración de la operación en la ventana llamada Property Manager. La opción de dirección 1 nos permite hacer más ancha o más delgada la chapa en la dirección marcada por la flecha en gris. Para este ejemplo lo dejamos en 40. En parámetros de chapa metálica podemos modificar el grueso o calibre de la chapa para hacerlo menos grueso o más grueso. Ahí por ejemplo lo vamos a dejar en, no sé, 3 milímetros. Y el segundo parámetro importante ahí es el radio del pliegue. Si se amplía el radio, las secciones de la recta de la chapa disminuyen. Y al contrario, las rectas de la chapa aumentarían si el radio de curvatura es menor. Esto para realizar una proporción adecuada de la operación de chapa metálica. Y para este ejemplo lo dejaremos en 6.35. Y existen muchos más parámetros, pero los veremos a más detalle después en otro video. Además de croquis con contornos abiertos, se puede aplicar la operación de chapa base pestaña en croquis con contornos cerrados. Las características del contorno del croquis pueden ser: contorno cerrado. Pueden utilizarse contornos cerrados únicos para extrusiones, revoluciones, secciones, rutas, directrices y piezas de chapa metálica. Los contornos cerrados más comunes se croquizan con círculos, cuadrados, plains cerradas y otras formas geométricas. Para ver cómo funciona esta operación con un croquis de contorno cerrado, crearemos una nueva configuración dentro de esta pieza. En la parte superior, a dos pestañas del árbol de operaciones, está la pestaña Configuration Manager. Daremos clic y veremos la configuración llamada predeterminado que pertenece a la pieza que estamos viendo. Cambiaremos su nombre seleccionándola y dando un clic, y el nombre va a ser chapa contorno abierto. Para agregar una nueva configuración daremos clic derecho en la parte donde dice pieza 1 y daremos clic en agregar configuración. El nombre asignado será chapa contorno cerrado. Agregamos una descripción simple y le damos clic en la palomita. Ahora tenemos dos configuraciones. Para agregar la pieza de chapa con contorno cerrado daremos doble clic en ella para abrirla o habilitarla y volvemos al árbol de operaciones. Como la pieza que observamos es de contorno abierto, deberemos desactivarla en esta configuración. Damos clic derecho sobre la operación brida base 1 y seleccionamos la opción configurar operación. Suprimiremos esta operación dando clic en el cuadrito suprimir correspondiente a la configuración de contorno cerrado. Al darle a aplicar desaparece la pieza de contorno abierto. Ahora para la pieza de contorno cerrado seleccionaremos el plano planta para crear un croquis. Una figura de contorno cerrado simple es un rectángulo, así que seleccionaremos rectángulo de centro, pondremos el centro en el origen y acotaremos el rectángulo con 120 milímetros de altura. Ahora la cota nos muestra un recuadrito en la parte derecha. Seleccionaremos esta configuración porque esta cota pertenece solo a esta configuración. Y pondremos 80 milímetros de ancho para el rectángulo. E igualmente esta cota solo será para esta configuración. Ya que tenemos definido el croquis, daremos a salir del croquis y usaremos la operación chapa base pestaña. Seleccionamos el croquis 2 y presionamos en la operación chapa base pestaña. Por defecto nos da un calibre de la chapa de 3 milímetros, así que lo dejaremos de esa manera. Solo daremos clic en la palomita. Estos 3 milímetros es de acuerdo a las dimensiones del croquis, ¿verdad? Y otra forma de utilizar la herramienta chapa base pestaña puede ser a través de un croquis que tenga múltiples contornos y estén cerrados o unos contenidos sobre otros.
Las características del contorno del croquis pueden ser múltiples contornos cerrados contenidos. Pueden utilizarse contornos cerrados únicos para extrusiones, revoluciones, secciones, rutas, directrices y piezas de chapa metálica. Los contornos cerrados más comunes se croquizan con círculos, cuadrados, plaín cerradas y otras formas geométricas. Para hacer una chapa de contornos cerrados contenidos, de nuevo crearemos otra configuración de la misma manera que la anterior, yendo a la pestaña Configuration Manager, agregar nueva configuración y nombrarla como múltiples contornos contenidos. Con esta configuración creada y seleccionada, volveremos al árbol de operaciones. Inhabilitaremos la configuración anterior para esta nueva configuración. Damos clic derecho en la operación brida base 2, clic en configurar operaciones y promoveremos la operación de contorno cerrado para de múltiples contornos. Aplicamos y desaparecerá. Ahora creamos la nueva configuración en un plano planta, seleccionamos planta y seleccionamos un croquis nuevo. Una figura simple de contorno cerrado pues es un cuadrado, al cual le pondremos las dimensiones de 85 milímetros para esta configuración por otros 85 milímetros en la base para esta configuración. Ahora creamos un contorno cerrado contenido que será un círculo con centro en el origen. Las dimensiones del círculo serán de 15 milímetros para esta configuración. Y para que no sea el único contorno cerrado contenido, crearemos un nuevo círculo. O 4, un patrón circular de 4 círculos. Iremos a acotar el círculo con dimensiones de 15 milímetros para esta configuración. Y lo acotaremos a una distancia de la línea horizontal del cuadrado de 21 milímetros. Y respecto a la línea, para esta configuración, ¿verdad? Y respecto a la línea vertical, también será una distancia de 21 milímetros para esta configuración. Ahora vamos a repetir 3 veces más ese círculo. Podemos utilizar una operación dentro de croquis que se llama matriz circular. Entonces desplegamos esa operación, dice matriz circular del croquis. Con el círculo seleccionado nos pondrá un patrón predefinido. Ya nosotros sabemos que el punto para empezar la matriz será el origen. El número de instancias serán 4 y el elemento a repetir es ese círculo. Entonces ya tendríamos 4 instancias ahí, y solo con acotar una a 21 y 21 del horizontal y vertical del cuadrado respectivamente, va a quedar completamente definido el croquis. Pues ahí aparecería en color negro todas las líneas del croquis. Ya podemos salir del croquis y con el croquis seleccionado picarle a la opción chapa base pestaña. De esa manera nos mostrará ya la chapa con un calibre predeterminado de 3 milímetros. Le damos clic a la palomita y ya tendremos una tercera pieza. Si vemos las 3 configuraciones para chapa base pestaña, tenemos una con contorno abierto, una con contorno cerrado y una con múltiples contornos cerrados y contenidos. Y sería todo por este video. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente de chapa metálica.